Vamos a hablar de pensiones y este tema nos interesa absolutamente a todos y lo vamos a hacer con un experto. Sobre todo a los miembros de esta mesa. Es un reconocido abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Derecho Financiero. Ha sido asistente de la Comisión Tercera del Senado de la República y además jefe de Dirección Jurídica de Pensiones. Es un experto. Mauricio Restrepo Mauricio nos Restrepo acompaña. está aquí. Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal, Estamos Mauricio? hablando aquí antes de empezar y hay temas interesantes, hay muchas dudas, hay muchos mitos, hay muchas cosas que se dicen en la calle y hoy las vamos a aclarar. Claro que sí, Marcelo. Primera pregunta, ¿qué es el traslado de regímenes pensionales? Bueno, Mónica, Marcelo, primero, buenos días, un saludo a todos los papás hoy Claro. del Feliz Día del día Padre, también muchas para el gracias. Ya. El traslado es una posibilidad, acordémonos que a partir de 1994 se operaron dos regímenes, uno público y uno privado. Entonces, hoy en día las personas cada 5 años pueden optar por estar en el régimen público o en el régimen privado. Desde esa época ha habido una falta de información en donde las personas, debido a esta falta de información, eventualmente no han tomado las mejores decisiones. Entonces, el traslado es la posibilidad de estar en un régimen público o en un régimen privado que tienen unos esquemas diferentes, pero que por falta de asesoría no han podido tomar las mejores decisiones. Cada caso es independiente, cada caso Así es es. diferente al otro y es bueno asesorarse porque hay algunos que les conviene el régimen privado y hay algunos que les conviene el régimen público. Aclaremos un poquito las diferencias y las similitudes entre los dos regímenes. Por supuesto. Es una muy buena noticia que a partir del 1 de octubre de este año, la Superintendencia Financiera va a expedir una circular que obliga a las administradoras del fondo privado y a Colpensiones dar una doble asesoría. Es decir, cada una debe dar asesoría para que la persona pueda tomar la mejor decisión. Perfecto, eso es lo más importante. En que yo, por ejemplo, le comentaba a nuestro querido Mauricio, cambié de una privada a la del Estado y me aparece visitando mi expediente que me faltan algunas semanas del año 97. ¿Ahí qué hay que hacer? Hay que ahondar un poquito, no hay que descuidarse tanto y esperar hasta el último día cuando ya nos vayamos a pensionar, porque nos encontramos con una cantidad de pronto de rollos o situaciones que desconocíamos que hay que tener en cuenta e ir acomodando en el camino, Mauricio. Claro, Mónica, lo primero que hay que hacer es aclarar tu historia laboral. Eso en tu régimen privado, las administradoras cuentan con unas asesorías muy importantes. Hay una página también en donde tú puedes agendar tu cita para que puedas aclarar este punto. Pero igualmente a través de tu empleador tú le puedes solicitar que te indique esos 2 meses cómo te los descontaron para que con esa prueba también puedas aclarar tu situación y es bueno que lo vayas haciendo Desde con ya. toda la anticipación. Sí, ¿Qué momento vive el régimen de pensiones en Colombia? ¿Está mejorando? ¿Es mejor que hace unos años? A veces también hay negligencia de nosotros como contribuyentes de no estar atentos. ¿Cómo podríamos dividir esas responsabilidades y en qué momento vivimos? ¿Hay esperanza? ¿Hay un futuro prometedor? Claro que sí, todavía hay una baja cobertura entre los dos regímenes, hay más o menos 20 millones de usuarios, pero hoy en día existe una unidad de gestión que es la UGPP, que es la encargada de fiscalizar y gestionar el pago de los aportes de los empleadores. Hoy en día existe una mayor cultura, un mayor control y hay mayores requerimientos y sanciones para el empleador moroso. Entonces hoy en día el empleador es más consciente de que tiene que hacer los aportes por sus empleados y eso se ha venido avanzando y se ha venido, digamos, mejorando con el tiempo. qué bueno. Pregunta a nuestros televidentes, sabían que venías hoy, Mauricio, y hay algunas consultas que parecieran sencillas, pero muchos no lo sabemos. ¿A dónde voy si quiero trasladarme de régimen de pensiones? Bueno, hoy en día a partir del 1 de octubre, que va a salir la circular de la Superintendencia Financiera, la persona debe acercarse a su aseguradora y pedir que le den asesoría y obviamente da toda su información. También debe acercarse a la entidad en donde se va a afiliar nuevamente, donde se va a trasladar. ¿En cuánto tiempo responde? Las entidades tienen 20 días hábiles para responderles a la persona para que con esta información la persona pueda tomar la decisión. ¿En qué situación estamos las personas que somos contratadas por una prestación de servicios? ¿Es posible también para un prestador de servicios con ese tipo de contrato pensar en una buena pensión a futuro? Por supuesto, porque es que la ley también exige
que por esa prestación de servicios se haga la afiliación y la cotización al sistema de pensiones. Claro. Mauricio, si me cambié de régimen, por ejemplo, de privado a público y me arrepiento, ¿puedo devolverme a 5 uno años privado? después. Por supuesto. A partir de la circular que estamos hablando, la persona tiene 5 días hábiles para poder retractarse y regresar a sus 5 días hábiles. Para Recién poder- hecho el cambio. recién hecho el cambio, o sea, una vez la persona haya tomado la decisión, la persona va a su aseguradora o a su régimen en el cual quiere estar, público o privado, y a partir de ese momento tendrá los 5 días hábiles para poder volver a trasladarse. Pero si se pasan esos 5 días, ya son 5 años. Ya son 5 son años. 5 años. Y debemos tener en cuenta que hay un umbral de las mujeres 47 años y de los hombres 52, en donde faltándoles menos de 10 años ya no podrán trasladarse, sino que tendrán que haber unas condiciones muy especiales y tendrán que quedarse en el régimen que escogieron. Una pregunta, ese dinero que uno paga antes de, como prestador de servicios, uno paga un dinero previo a poder meter la factura, eso que llaman salud y pensión, que hay una mezcla de cosas ahí. Sí. ¿Qué porcentajes, cómo se dividen esos porcentajes? Por decirte algo, yo pago $1.000.000 para poder meter mi factura de salud y pensión. ¿Esa salud a dónde va? ¿Qué es? Porque aparte tengo que pagar otra salud. Claro, tenemos que entender que los sistemas o las coberturas son diferentes. El Sistema General de Seguridad Social se dividió en salud, pensión y riesgos profesionales. Exactamente. Cada uno tiene una cobertura diferente, pero en el régimen de pensiones las cotizaciones van a la sumatoria en el régimen público de las semanas de cotización, que para el caso de los hombres se requiere 62 años de edad y 1.300 semanas, es decir, más o menos 26 años de trabajo para poder pensionarse. En el caso de las mujeres, 57 años de edad, pero las mismas 1.300 semanas. Y en el régimen privado, esos aportes van a una cuenta de ahorro individual en donde va a obtener unos rendimientos que al final de su vida laboral va a servir o para obtener una pensión o para una devolución de aportes, que ahí hay una diferencia también con el régimen público, porque esa devolución de aportes que se hace en el régimen privado es una devolución de aportes actualizada más los rendimientos, mientras que en el régimen público es una devolución de aportes solo actualizada. Por eso es tan importante una buena asesoría, y ahora ya con este sistema esa doble asesoría le va a permitir a la persona poder tomar la mejor elección, que obviamente pues va a redundar en un futuro, porque cuando la persona ya no esté laborando, esa va a ser su sustento. Mauricio, si yo quiero que mi pensión salga un poquito más alta de pronto de lo que he venido cotizando, ¿debo cotizar más los últimos, qué, 5 años, 10 años para que me salga una buena pensión? Acordémonos que la pensión se promedia con los últimos 10 años en el régimen público, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber que cuando la persona tenga 800 semanas antes de faltarle los 10 años, casi que está fabricando su pensión. Entonces debe poner mucho cuidado en los aportes que haga, porque cualquier aporte bajito que haga la persona, pues va a redundar también en una disminución de su pensión. Porque es por promedio, ¿no? Es proporcional, y en ahorro individual siempre tendremos que entre más aportes se hagan, pues va a haber una mayor acumulación de su cuenta individual, lo que le permitirá ya cuando la persona pues tenga un cúmulo de aportes importantes y su monto ya lo amerite, pues pedir una asesoría para mirar con qué modalidad de pensión se puede en su experiencia, pensionar. Mauricio, en 26 años, 1.300 semanas más o menos, un trabajador promedio, ¿a cuánto podría aspirar promedio? Bueno, De acordémonos, una pensión mensual. acordémonos que el 85% de las pensiones en Colombia son por debajo de 2 salarios mínimos, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos hablando de que la cobertura que tenemos y los aportes de la mayoría de nuestros colombianos son pensiones de menos de 2 salarios mínimos. Pero una persona en promedio, por ejemplo, que cotice sobre 2 millones de pesos, su pensión podría estar más o menos en un 70% con las 1.300 semanas. Es decir, más o menos en 1.400.000. Con 1.400.000. ¿Quien cotiza con un salario mínimo, en cuánto le sale su pensión? La persona que cotiza con un salario mínimo tendrá un salario mínimo, porque la ley también establece unos topes. Nadie podrá tener menos de un salario mínimo ni más de 25 salarios mínimos. Muy bien, pues ahí están resueltas algunas inquietudes pendientes para una próxima visita. Claro que sí, Mónica. Doctor Mauricio, Necesitamos muchas gracias. seguimiento. Claro que sí. Además, Dios siempre te bendiga, mucha muchas inquietud de gracias. regalito para el Claro, doctor. regalito, mire. Gracias, aquí Marcelo. está.
La copita En nuestros de 15 City, años. ¿eh? Yeah. ¿Alguna consulta? ¿Usted nos puede dar un número, una página, algo donde podemos llamarlo ya? Los números creo que están saliendo en pantalla, pero hay un PBX que es el 562-7261. Ahí está. El PBX de la oficina, ahí está saliendo. Para consultas con el doctor Mauricio Restrepo. Cobijita de los 15 Ah, no, qué años. maravilla, ¿cómo no? Sí, es Bravísimo. bravísimo. Muchas Venga, gracias. Javier, muchas gracias. Muy Muchas buenas gracias, respuestas Mauricio. hoy, muchas Claridad inquietudes. absoluta.